hermanos? Muy buenos días. Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir una palabra de las Sagradas Escrituras. Hablar de la Biblia y hablar de Dios es lo mismo, porque Dios es la palabra y la palabra es Dios. Estoy en un tema sobre la vida bivocacional. Y he estado observando que, como vamos a ver ahorita, que todos en el área cristiana y aún en la vida somos bivocacionales. Y quiero abordar ahora que veas el Evangelio de Lucas. En Lucas, acuérdate que era un bivocacional, era médico y también era un cristiano del primer siglo, y él escribió, fíjate, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. De modo que usando este libro escrito por un bivocacional, quiero que vayamos al capítulo 5, versículos del 17 al 25. Y voy a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentado los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla de blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Tremendo pasaje aquí. Ahora, importante, Jesús estaba en la casa donde él llegaba en algunos momentos, y estaba ahí enseñando. Así dice el versículo 17. Jesús estaba enseñando, y sin duda estaban ahí sus amigos, los discípulos, pero también estaban ahí los fariseos, y también estaban los doctores de la ley. Ahora, los doctores de la ley y los fariseos eran bivocacionales, eran religiosos y eran políticos, interesantemente, y tenían una forma de pensar bien tremenda, porque los fariseos enseñaban la ley, eran maestros de la ley, ellos eran estudiosos de la ley, ellos eran una autoridad. Sin embargo, observa la forma de pensar de ellos. Mira Lucas capítulo 11, allá adelante, Lucas capítulo 11, en el versículo 42. Dice, mira, aquí está hablando Jesús: mas hay de vosotros fariseos que diezmáis. Ahora observa lo que diezman: la menta y la ruda y toda hortaliza. Tremendo. Ahora, Dios en Levítico capítulo 25, versículo 30,
les mandó que diezmaran, pero el producto de la tierra, de la agricultura. Todas estas hortalizas que se mencionan aquí, los fariseos lo tenían en el jardín de su casa. Y eso diezmaban. Nomás para que vean la mentalidad que traían estas personas. Ahora quiero que entremos al pasaje. Quiero que veamos lo que este pasaje enseña. Número 1. Hay enseñanza. Escúchame bien, hermano y amigo. Si el interés es genuino en Jesús. Jesús aquí está enseñando. Hay enseñanza, hay palabra. ¿Ves? Porque yo veo en este cuadro, en este escenario dentro de esta casa, que había una batalla de esquemas mentales. Y te recuerdo, un esquema mental son ideas prejuzgadas y formas de ver las cosas. Ahora, todos traemos estos esquemas, eso por supuesto, pero a veces nos volvemos con estos esquemas mentales tan cerrados que no aceptamos, ¿ve?, que nos enseñe alguien. Por ejemplo, fíjate, hay esquemas mentales tan tremendos. Te voy a recordar algunos. Por ejemplo, dice, todos los cubanos son negros. Y eso no es verdad. Los que se tatúan son malos. No son confiables. Todos los de Tepito son ladrones. Eso no es verdad. Todos los apóstoles eran ignorantes. No, traemos unos esquemas mentales. Y por eso yo aquí veo que había una guerra, una batalla de los esquemas. Jesús está enseñando, ¿ve? Pero no puede lograr entrar en el esquema de ellos, porque ellos tenían unas ideas. Mira lo que dice Juan, capítulo 8. Ve al Evangelio de Juan, allá adelante. Juan capítulo 8. Mira lo que dice. Juan capítulo 8, versículo 33. Juan 8, 33, mira lo que dice. Voy a leer desde el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, fíjate, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mira qué manera de pensar. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y más adelante le vuelven a decir en el 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, dice. Y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Sí, hermano. Y es interesante porque Abraham, fíjate, fue justificada su fe por sus obras. Así dice Santiago capítulo 2, 20. O sea, tu fe se justifica, tu fe crece por tus obras. Pero cuando las personas no actúan, no hacen, ¿cómo creces en fe? Y eso lo vemos hasta en la vida diaria. El Chicharito deja de meter goles y entonces viene el siguiente partido y no mete goles. Viene ¿qué crees que está pasando? Su confianza empieza a perderse. Pero nada más mete un gol y entonces otra vez recobra. La obra hace que la confianza, la fe venga a ti. Así es con Dios. Hay enseñanza, pero si el interés es genuino en Jesús. Número 2, mira. La fe te hace instrumento de Dios. Ahora, observa esta enseñanza bien preciosa
que Dios me dio acá. Mira el versículo 18 del capítulo 5 de Lucas. Lucas 5, 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora observa, retomemos este cuadro tan precioso. El paralítico y sus amigos estaban afuera queriendo entrar. La casa estaba llena. Ahí estaban los amigos de Jesús, los discípulos, y habían fariseos y doctores de todas las aldeas. Estaba llena la casa. Y ellos afuera. Ahora Jesús está enseñando. Y es interesante que el texto diga, y el poder sanador estaba con Jesús. Ahora, ¿quién es el poder sanador? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios ve la fe allá afuera. Dios ve la fe de ellos. Observa, y su fe fue el instrumento de Dios. Porque el poder para sanar estaba dentro, pero se necesitaba el instrumento. Y el poder sanador del Espíritu Santo los mueve a subirse a la azotea, porque ellos no se suben de su propia cuenta. La fe de ellos, que era la fe de Dios, los hizo subir a la azotea. Y luego, interesante, la casa está llena. Ellos no saben dónde está Jesús ubicado. Sin embargo, el Espíritu Santo les dirige dónde romper el techo. Por eso dice en el versículo 19, dice, observa, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de él. Ahora, poner a alguien en medio, pues se necesita saber en la techumbre dónde está Jesús para ir romper y ponerlo en medio. Ahora observa, Dios usa la fe de estas personas para que la enseñanza de Jesús fuera tangible, fuera visible. Por eso el versículo 20 que sigue dice, al ver Jesús la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí me doy cuenta, hermanos, que Jesús estaba enseñándoles a aquel grupo el perdón de los pecados, porque a eso vino Jesús. Él era el evangelio de Dios. Entonces encuentra, y ahí tangiblemente le dice, tus pecados te son perdonados. Mire cómo la fe hace instrumentos, nos hace instrumentos de Dios. Interesante, hermanos. Jamás olvides que vivimos para la gloria de Dios. Y tu fe, Dios la hace un instrumento. Dios nos ayude a comprender esto. Número 3. Lo que enseña este pasaje, que la omnipotencia no rompe los esquemas mentales. La omnipotencia. Mira lo que dice el versículo 22. Jesús entonces, conociendo el pensamiento, esquema mental de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis? Y caviláis en el griego, hermano, era mofarse, era reírse. Estas autoridades ahí estaban como cavilando, pero estaban casi mofándose, burlándose, riéndose. La risa burlona. Entonces en el versículo 23 Jesús les dice, ¿qué es más fácil? Les dice,
decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Y en el 24 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Mire qué lección tan tangible. Hacer esta pregunta a seres humanos, hermanos, es un dilema sin respuesta. Porque no está dentro de la capacidad humana ni perdonar pecado ni sanar instantáneamente. Aunque tú reces 100 Aves Marías o vayas a Chalma de rodillas, estos fariseos y doctores veían a Jesús como un hombre, como cualquier judío. Por eso él usa la palabra para que veáis, dice que el Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué significa Hijo de Hombre? Hermano de la iglesia y amigo que me escuchas. Bueno, aquí tenemos que sumar, porque la misma Biblia lo explica. Mira lo que dice allá Daniel capítulo 7. Mira por favor en el capítulo 7 de Daniel, versículo 13. Daniel 7:13, mira lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, veía a uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. O sea, ¿de dónde venía el Hijo del Hombre? Del cielo. Qué interesante. Su origen del Hijo del Hombre es el cielo. Y viene por iniciativa divina. Por eso mira lo que dice en el versículo 14. Y le fue dado dominio, dice, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Jesús es un gobernante divino y hombre a la vez. Pero mire, y mira hermano de la iglesia y amigo, cómo el maligno tenía cegado con controles mentales, esquemas mentales a estas autoridades judías. Y estaban tan cerrados que rechazaban toda la enseñanza de Jesús. ¡Qué tremendo! Dios nos ayude a comprender esto. ¿Con qué te quedas del mensaje? Mira, hermano y amigo, las personas no cambian porque siguen pensando de la misma manera. Sus esquemas mentales no los dejan cambiar. Así lo dice la palabra, Romanos 8:5. Si tú piensas únicamente de dónde vienen los esquemas mentales, la Biblia dice en Romanos 8:5 que vienen de una palabra que es carne, dice la Biblia. Y la carne está formada por el alma y el cuerpo. Esa es la carne. Y en el alma está nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, razonamientos, unidos con el cuerpo. Imagínense nada más. Entonces cuando nosotros nos encerramos en esos esquemas mentales únicamente del alma, de la carne, y nos cerramos ahí, nos convertimos en personas que no podemos cambiar.
Por eso hay personas que no quieren cambiar sus paradigmas, no quieren romper sus ideas, no quieren romper sus viejos moldes. Y hay un dicho que te lo comento, te lo comparto. Vive la vida sin arriesgar y cambiar, y pronto verás el techo de tu casa derrumbar. Yo te digo de verdad en esta hora, es posible, escúchame bien, que no sales del problema porque no has intentado romper el techo donde está la solución. Ahora yo sé, hermano de la iglesia y amigo, que vivimos en un mundo desafiante. Sí, claro. En un mundo donde nos cuesta avanzar, nos cuesta prosperar. Yo lo sé. Pero qué bueno es saber que contamos con la ayuda de Dios. No estamos solos. Y yo estaba compartiendo con la iglesia este pasaje y te lo voy a volver a repetir. Allá en Deuteronomio capítulo 31. Mira lo que dice Deuteronomio 31. Precioso pasaje. Versículo 8. Anotan. Deuteronomio 31, 8 dice: Jehová va delante de ti. Wow. Él estará contigo. Él va delante, pero también está contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Yo en esta hora te digo, hermano de la iglesia, toma la autoridad que Dios te ha dado. Toma la autoridad y úsala con poder. Tú eres un instrumento de Dios, porque tú tienes la fe de Dios. Dios nos ayude a comprender esto. Oremos. Padre amoroso y Padre bueno, gracias porque no estamos solos. Gracias, Señor, porque hemos podido romper nuestros esquemas mentales, nuestros paradigmas, nuestras ideas y unirnos a tu pensamiento. Gracias. Gracias, Padre, por tu ayuda, porque tú vas adelante, pero vas con nosotros y nos amparas y no nos dejas intimidarnos. Gracias por ello. Gracias. Bendice a mis hermanos de la iglesia y bendice a mis amigos que me escuchan. Haz que tu palabra no regrese vacía. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.